Así. Muy bien, hermanos, vamos a abrir en el Evangelio de San Juan, capítulo 11, y vamos a continuar. Evangelio de San Juan, capítulo 11, verso 38 al 44, y vamos a leerlo y vamos a desarrollarlo. El Señor nos guíe y nos ayude. En esta cuarta parte vamos a ver ya casi culminar la historia de cómo comenzó y cómo inició esta historia muy interesante. Habíamos visto que Lázaro estaba en una situación delicada, físicamente estaba enfermo. Así que sus hermanas fueron a decirle al Señor: Señor, ¿sabe un recado? Señor, ¿sabes qué? Tu amigo a quien tú amas está enfermo, así que ven pronto. Y Jesús dijo a sus discípulos: esta enfermedad no es para muerte. Imagínense, ya dijo una verdad: esta enfermedad no es para muerte. Después de un poco de tiempo, Jesús empieza a decirle también a sus discípulos: Lázaro está durmiendo. Entonces los discípulos le dijeron: vamos a ir a despertarlo. No, él ha muerto. Primero Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, y después Lázaro había muerto. Y Jesús se retrasó unos días más, porque la costumbre de los judíos en esa época era de que 3 días el alma estaba dando vuelta por ahí y podía entrar nuevamente al cuerpo. Así que Jesús, para destruir todos esos pensamientos, se demoró más tiempo para que puedan ser totalmente, pero no haya ninguna excusa de que la naturaleza o nuestra creencia fue la que hizo el milagro, ¿no? Así que Jesús empezó a tocar o a luchar o a argumentar contra ese conocimiento de esa religión de esa época, ¿ok? Así que Jesús va en camino hacia la casa de Lázaro, de sus hermanas, y ahí estaban todos llorando, porque en esa época también, mientras más llora uno por el muerto, le está dignificando al muerto, porque estaba diciendo que el muerto era muy necesario. En la actualidad, yo conversaba esta semana con unas personas en el trabajo y decíamos que normalmente en los velorios y en los matrimonios es cuando uno se junta con toda la familia, y hay velorios en la cual en vez de llorar la gente, muchos por fuera están riéndose porque se reúnen con familia, etcétera, etcétera. Pero en esta época el luto era, el sepelio era por 7 días, y la gente lloraba y contrataban también lloronas, y estaba dignificando a la persona que había fallecido, porque era muy necesario, y la pérdida es tan grande. Ante esta gran necesidad se perdió mucho. Entonces, una situación muy compleja, muy difícil. Pero Jesús mandó llamar a María y a Marta, y cuando Marta se enteró de que Jesús estaba en camino, ella corrió y lo interceptó y le dijo: Señor, si tú hubieras estado aquí, no, mi hermano no hubiera muerto. Y parafraseando era: Señor, si tú hubieras estado aquí, pero no estuviste, mi hermano no hubiera muerto, pero mi hermano murió. Le hubiéramos estado llamando la atención a Jesús. Marta le hizo de esa manera. También sucedió de que pues Marta le dice: también sé que todo lo que le pidas al Padre, Él lo hará, y que habrá una resurrección. Y ella conocía la verdad, pero fue muy enfática en su queja con Jesús. Después de un poco de tiempo, Jesús manda a llamar a María, y María también va acudiendo hacia donde está Jesús. Y como ella estaba llorando en su casa, la gente pensaba que iba al sepulcro, así que todos los que estaban en la familia fueron, los visitantes, todos fueron a seguirle a María, porque ella se levantó deprisa y fue a correr y interceptó a Jesús en el mismo lugar donde Marta lo había interceptado, pero con una actitud distinta. Marta, parada de pie por la confianza que había, le reclamó a Jesús. María no, María se postró, se arrodilló delante de él y le dijo lo mismo: si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Pero no estaba reclamando, estaba diciendo: Señor, ¿sabes qué? En la grandeza de tu poder, yo sé que si tu presencia, tu poder se manifiesta, esto no hubiera sucedido, pero sucedió. Y gloria sea tu nombre. Así que está en una situación compleja esta familia por la pérdida, ¿ya? Pero sin embargo, Jesús ya había dicho muchas veces que Él es la resurrección y la vida. Y a veces nosotros también no estamos muy atentos
ante las situaciones que nos pasan en la vida y normalmente le echamos la culpa a Dios o le echamos la culpa a las circunstancias de la vida y lloramos y sufrimos y enterramos muchas veces nuestro dolor o enterramos nuestro enojo, nuestro odio hacia alguien o enterramos ciertas cosas o nuestros sueños, lo enterramos en un sepulcro y lo dejamos allí. Y seguimos sufriendo en este mundo, seguimos llorando en este mundo sin esperanza, salir adelante. Pero vemos la situación, algo que nos llamó la atención es que Jesús lloró. ¿Y por qué Jesús lloró? Cuando Jesús llama la atención y ve la incredulidad de la gente, Jesús se indigna de un poco de enojo, porque Jesús era la resurrección y la vida. Y Jesús también era un hombre que dijo, no, esta enfermedad no es para muerte, Lázaro está muerto, vamos a ir a despertarlo. Pero sin embargo, todo el entorno que estaba allí lloraban de dolor, de lamento por la pérdida, y Jesús, lleno de enojo, empieza también a llorar por la incredulidad de los demás. ¿Ok? Así que en esta introducción vamos a continuar esta historia y vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios en el verso 38. Jesús profundamente conmovido otra vez. Antes que Jesús llore, primero se había conmovido. Y dice, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Y esta palabra conmovido viene de dos vocablos que quiere decir embriomaomai o también de brimaomai, que quiere decir bufar con cólera, es decir, en llegar a indignarse por alguna situación o por algún evento que está pasando. Hay un enojo o hay un suspiro de disgusto. Como quien dice ustedes, a veces nosotros estamos, ay, otra vez. O sea, pero estaba disgustado Jesús. Y aquí Jesús se había conmovido una vez más en esta situación. Se había indignado por qué la gente sigue y por qué el entorno, inclusive los discípulos que le acompañaban, habrán dicho este dolor, porque muchos decían, no es este que había hecho milagros, no pudo haber salvado a este hombre. Así que Jesús estaba un poco enojado, ¿ok? Y dice la palabra, Jesús profundamente conmovido otra vez, nuevamente se enojó porque seguía viendo el dolor y el llanto de esta gente, que Jesús sí era la verdad, era la vida, era la resurrección, y seguían llorando de incredulidad. Jesús otra vez se conmovió, pero fue al sepulcro. Él fue al sepulcro. Y sepulcro viene del griego nemeion, que quiere decir un recuerdo sepulcral o un lugar de entierro. Normalmente era un monumento que se levantaba en memoria de la persona, tal como en la actualidad hay monumentos en muchos lugares de nuestros países hispanoamericanos, inclusive europeos y americanos, de que se coloca un monumento en memoria de alguien, en remembranza, recordando sus actos, sus hazañas de la persona o del grupo de personas, como en ciertos combates, ciertas batallas, y se hace una estatua. Y eso también, el sepulcro significaba eso, una memoria de una persona. Por eso la gente lloraba, por eso la gente muy religiosas de otras religiones se persignan inclusive al ver ciertos lugares donde hubo memoria de alguien. Cuando en Hispanoamérica normalmente es esa costumbre, cuando un vehículo atropella y mata a alguien en la carretera, en un lugar, hacen siempre una pequeña gruta en memoria de alguien. Y eso es lo que significaba cuando Jesús fue al sepulcro. Fue el sepulcro donde estaba la memoria también de esa persona, pero también estaba el muerto ahí enterrado. ¿Okay? Era un monumento funerario o memorial de lo que había sucedido. ¿Okay? Y aquí quiero hacer un énfasis en algo. Bueno, aquí dice que era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Pero miren, nosotros en la vida también traemos esto al contexto actual de lo que nosotros vivimos y experimentamos. Y muchos de nosotros, hombres y mujeres, hemos enterrado nuestros sueños, nuestros anhelos, metas de la vida, o también hemos enterrado el odio, no hemos perdonado, hemos enterrado ese odio. Está allí latente, pero está enterrado. Y cuando alguien lo mueve, empieza a salir.
Un ejemplo puede ser un ejemplo que es muy común aquí también donde vivo, que es que cuando son muy muchachos, este, la esposa, o sea, la muchacha pensaba estudiar una carrera, el muchacho pensaba estudiar una carrera y salió embarazada la mujer por hacer cosas fuera de su edad. Y eso, la decisión que tomaron en ese momento modificó su futuro, mis sueños. Yo quería ser ingeniero, yo quería ser doctor, yo quería ser algo, y todos se fueron frustrados por esa situación. Y esa situación es la que muchas veces permite que tome decisiones y entierre esos sueños. Y muchos en la vida hemos enterrado sueños, hemos enterrado anhelos, pero también hemos enterrado problemas no resueltos. En la vida no hemos resuelto los problemas y lo cargamos. Estamos viviendo en mentira, o estamos viviendo en engaño, o estamos viviendo escapándonos de una realidad tal vez, o hemos enterrado, como hemos dicho al principio, el perdón. La ira, el enojo lo hemos enterrado y tenemos una falta de perdón, y eso está dañando nuestras vidas y nos sentimos frustrados, nos sentimos mal. ¿Y sabe con quién se descarga muchas veces ese enojo, esa frustración? Con los hijos, con los hermanos, con el esposo o la esposa, pero muchas veces eso los seres humanos descargamos, eso que está, digamos, enterrado. Tratamos de usar una válvula de escape, una válvula de fuga cuando hay sobrepresión. Tratamos de que no explote todo ello, entonces descargamos parte de nuestro enojo, parte de nuestra frustración en lo demás. Y sabes qué, hermanos, no debemos caminar así. Debemos cambiar, no vivir bajo nuestros sentimientos, bajo las emociones que nos gobiernen. Debemos caminar en lo que la palabra de Dios nos dice, en lo que la fe, en lo que tú y yo debemos aprender a creer en la palabra de Dios, no en nuestras opiniones, no en nuestras emociones, o no en las experiencias de otros que me dicen una cosa u otra. No, la mejor dirección y el mejor mapa es la palabra de Dios. Aquí está el plan de Dios para tu vida, para mi vida, para la vida de toda nuestra familia. Así que dejemos que el Espíritu Santo toque la palabra y cambie nuestra vida, y que no sea un memorial solamente de todo lo que yo he enterrado, sino que al contrario, sea algo de recordar que ya fue resuelto. Nunca es tarde. Les comento que mi mamá estudió a los 65 años, si bien no me equivoco, 64 años, comenzó a estudiar teología bíblica, y lo terminó. Me hacía preguntas, pues increíble, a esa edad lo terminó, porque nunca es tarde. Ella se sentía también a veces mal, se sentía menos porque no conocía, y me decía siempre: me olvido de la Biblia, me olvido de los versículos. Yo le decía siempre: digamos, adelante, la palabra de Dios dice que lo que tu boca diga es lo que hay en el corazón, así que aprenda a llenar su corazón de otra cosa para que su boca manifieste otra cosa. Y ella empezó a estudiar y lo terminó. Es increíble. Hizo muchos trabajos de manera en trabajos bíblicos, sociales también, como investigaciones bíblicas, y lo terminó, porque nunca es tarde, y ya no se sentía frustrada. Claro, partió al reino de Dios, pero ella ya había logrado algo y había resuelto algo en su vida. Y conozco muchas personas que todavía no tenían resuelto en su corazón cosas. Una vez también, cuando recién estaba en el camino del Señor, una hermana se me acerca con su niña, era madre soltera, y su niña siempre dibujaba monstruitos, algo terrorífico, algo, en vez de dibujar el sol, los árboles, cerros, nada, ella dibujaba monstruos, todo era terrorífico, que se acercaban fantasmas o demonios y cosas totalmente oscuras, hermano. Y yo me sorprendí de esta situación, así que el Espíritu Santo me guió y le dije: ¿tú tienes algo contra alguien? ¿Algo en tu corazón que quiere salir y lo tienes guardado? Y empezamos a orar, y empezamos a hablar, y ella empezó a perdonar, empezamos a buscar la palabra y oramos un buen tiempo, y después ella empezó a perdonar a ciertas personas, porque ella lo había tapado con una tapa, como el sepulcro, había tapado y había enterrado sus problemas, no habían sido resueltos, no habían
sido, no había habido perdón, no existía nada, solamente lo había enterrado. Y la palabra de Dios no entierra las cosas, la palabra de Dios lo transforma y cambia el mal en bien, el lloro y lamento en danza o en baile, en gozo y alegría. Y eso la hermana empezó a desenterrar todo ese mal que había en su corazón. Y a la semana siguiente, hermanos, un sábado se acerca a mi casa y me dice, hermano, mire, y la sentó a su hija. Le dije, ¿qué pasa con la hermana? Y empezó a dibujar y dice que primera vez que mi hija empieza a dibujar el sol, florecitas, río, plantitas y todo lo demás. ¿Qué había pasado? Que su situación, que había enterrado algo, ella estaba afectando a su familia. Como en este caso había sido enterrado Lázaro y estaba afectando a María y Marta. Porque en esa época perder un hombre en la familia, el hombre era el sustento de la familia, él era el agricultor y la mujer como no tiene la fuerza física, distinto a la actualidad que la mujer ya puede trabajar porque ahora hay trabajos que la tecnología ha permitido que la mujer pueda trabajar y gloria a Dios, ya no hay mucho esfuerzo físico, ¿okay? Mental sí, pero no físico, pero en esa época era físico y el hombre era el sostén de la familia, tenía que sembrar, tenía que arar la tierra y esto, la pérdida de este hombre era el dolor y se enterró ese dolor. Y esta mujer, la hermana que les comento, había desenterrado todo, había perdonado a quienes ella odiaba y liberó su familia y ella fue liberada. ¿Eh? Así que muchas veces la cueva, en este caso dice que la cueva tenía una piedra por encima. Un lugar tipo caverna, como ven ustedes en la imagen, que tapaba y fue removida, fue removida. No debemos olvidar lo que no está resuelto, hermano. Nunca es tarde para resolverlo. Si es hoy, pues resuelve tus problemas, tus asuntos pendientes, resuélvelo hoy. Perdona, pide perdón y libérate en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Okay? Libérate en Dios. Si hay cosas que tú has guardado y no has confesado, confiésale solo al Señor Jesús. Y libera tu vida. Ya no puedes vivir así en ansiedad, en angustia, en depresión. Es tiempo de vivir en libertad en Cristo Jesús. Para eso nos llamó el Señor. Pero la libertad que Dios nos ha llamado a vivir es una libertad que lleva mucha responsabilidad. Y tú y yo debemos ser responsables en nuestras decisiones y nadie más va a tener la culpa, sino tú eres el único responsable, tanto en el bien como en el mal en cuanto a tus decisiones. Amén. Así que hermanos, esto es muy importante que tú y yo entendamos. Entonces, hermanos, continuemos. Y así que esta hermana pudo resolver su problema, removió ella misma la piedra, confesó sus pecados, confesó todo lo que tenía en su corazón y el Señor la sanó. Jesús siempre hace el milagro. Ahora, acá hay algo muy importante. En el verso 39, Jesús dijo, ya estaba en el lugar memorial donde estaba Lázaro enterrado, y Jesús dijo, quitad la piedra. Y ante esta situación que Jesús dijo, quitad la piedra, cuando Jesús ordena, no está diciéndole al muerto, o sea, que saca la piedra, no. Tenía que haber alguien, tomar una decisión de quitar esa piedra, tenía que haber alguien. Y era un grupo de personas que tenían que remover esa piedra porque tenía que permitir que el olor no salga al exterior de manera abrupta, ¿no? Así que Jesús pidió quitar la piedra. Y muchas veces cuando nosotros vamos a tomar decisiones vitales, críticas para nuestras vidas, ahí se nos va a levantar el buenismo, la buena opinión, se va a levantar los sentimientos y las emociones y muchas veces van a ser contrarias a lo que Dios quiere que tú hagas. Porque era ilógico que Jesús diga, quiten la piedra del sepulcro. Y Marta, que ya conocemos cómo era Marta, la hermana del que había muerto, o sea, tenía parte de ese muerto, le dijo, Señor, ya hiede ya porque es de 4 días. Y usó lógica, y usó algo racional. Y le dijo, Señor, ¿sabe qué? No es imposible, porque sabe que el problema es de que esta persona ya está emanando olor y hay putrefacción, así que sacarlo es un poco complicado, porque el olor, imagínate que vamos a ver, y yo voy a ver a este muerto, me va a hacer recordar, voy a llorar,
y me va a conmover nuevamente, me va a remover las emociones y los sentimientos y voy a gritar y de repente pienso yo que podía ir a correr nuevamente ese muerto y meterme ahí, no importa el olor, y gritar y llorar. Señor, ya es tarde. ¿Cuántas veces nosotros hemos dicho esa palabra? No, alguien viene a aconsejarte, el pastor viene a aconsejarte, la hermana viene a aconsejarte y tú dices, no, ya es tarde, ya es muy tarde, ya no se puede. Y nos conformamos a vivir bajo esa piedra de la tumba, de esa piedra del sepulcro, y nos conformamos a vivir de esa manera. Y lo que Dios quiere es que no, es tiempo ya de cambiar, de remover tu cabeza, de levantarte en Cristo Jesús y decir, quitar la piedra, que tú mismo debes quitar esa piedra, la cual enterró muchas situaciones que no ha sido resuelto, y resuélvelo en Cristo Jesús con la sabiduría del Señor y en oración y confesión hacia el Señor. ¿Sí? Hacia el Señor. Y Dios va a hacer el milagro y Dios va a hacer las maravillas. ¿Ven? Así que no tengas temor, no temas. No tengas ese pensamiento negativo, pesimista, que no va a ser bueno. No creo que sea la voluntad de Dios, ya es demasiado tarde, no creo que se pueda resolver, no creo que ya se pueda hacer algo, y miras las cosas como están y te compadece de ti mismo y lo quiere dejar como están. No, remueve las cosas si es necesario, porque tú no estás solo, como dijo mi esposa, oh monte, se has convertido en llanura. Ya no puedes ver el monte de tus problemas enterrados como un gran problema que tienes que cargar. Jesús dijo, venid a mí los que están trabajados y cargados, que yo os haré descansar. El descanso en el Señor es seguro, así que vayamos al Señor Jesús con todas nuestras cargas, con todos nuestros problemas, que Él no nos va a rechazar. Él nos va a traer descanso y paz. Nuestra naturaleza y la forma de actuar muchas veces del diablo es mirar siempre y centrarse siempre en las limitaciones humanas. Satanás se va a centrar en lo humano, y nosotros como humanos nos vamos a centrar en nosotros mismos y en nuestras limitaciones mentales. Nos vamos a limitar. Siempre se va a centrar en lo natural y humano, pero Dios no. Dios siempre se va a centrar en lo que su palabra dice, en lo que la palabra de Dios dice, que hemos visto que la palabra son espíritu y son vida y siempre genera vida, y la palabra de Dios no va a traer consecuencias, no va a traer dificultades, al contrario, Jesús se va a centrar en resolver, en ayudarte en soluciones probables. Jesús te va a ayudar, Él no lo va a resolver por ti, tú tienes que tomar la decisión de quitar la piedra, tú tienes que tomar la decisión de desenterrar eso, y Jesús y tú tienen que lanzar una palabra poderosa. Marta decía, huele ya, apesta mucho, ¿cómo es posible? Y muchos de tus familiares te van a decir, no, ¿cómo vas a emprender un negocio? No, ¿cómo ahora tú vas a tomar esa decisión contraria? No, no es tiempo hoy en Cristo Jesús, de manera prudente, tomar la decisión. ¿Sabes por qué te digo? Porque en Lucas capítulo 1, verso 37 dice, porque nada hay imposible para Dios. Para que Elizabeth salga embarazada, nada hay imposible para Dios. Jeremías 32, 27. Y vino palabra de Jehová a Jeremías diciendo, he aquí, yo soy Dios, Jehová de toda carne. ¿Habrá algo difícil que sea para mí? Dice el Señor. Y tú y yo creemos que no hay nada difícil ni imposible para nuestro Dios. Entonces el Señor le responde a Marta y también te responde a ti. Y hay algo que tú y yo debemos cambiar. Si en tu pensamiento que te limitan, los paradigmas que te limitan, tú dices no. ¿Qué dice la palabra de Dios? Vas a remover esos pensamientos y vas a redarguirte a ti mismo, y la palabra de Dios va a llevar cautivo tus pensamientos a la obediencia a Cristo. Según Corintios capítulo 10, verso 4 en adelante, léanlo. Y Jesús le responde a Marta. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? ¿No te digo, hermano, que si crees verás la gloria de Dios? Ante la incredulidad de Marta, Jesús le dice, oh, vuelvo a decirte, ya te he dicho otra vez, y tú mismo me has dicho que tú eres el Hijo de Dios, el Altísimo, y yo te he dicho que yo soy la resurrección y la vida. No te he dicho que si tú crees vas a ver la gloria de Dios.
¿Cuántas veces estudiamos la Biblia, creemos en la Biblia y en el momento de la verdad, como dicen aquí en Chile, en el momento de lo que hubo, nos convertimos en gente incrédula, no queremos creerle al Señor, nos convertimos en gente que no vamos a estar de acuerdo con el Señor y es un momento muy difícil allí, es momento de tomar decisión en la libertad en Cristo Jesús y que la palabra nos ilumine, es momento de postrarnos y decirle, Señor, ¿qué hacemos? ¿Qué hago en esta situación? ¿Y saben qué? Verso 41, para no alargarla mucho, hermanos. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto y alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero te dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Jesús empezó a hablar una verdad. Entonces dice que quitaron la piedra. Los compañeros, de repente amigos, ¿quiénes habrán quitado la piedra? Aquellos que empezaron a creerle. No la gente incrédula, porque la gente incrédula, la gente negativa no va a actuar. La gente siempre te va a paralizar. Los negativos, los pesimistas, los incrédulos te van a paralizar. Tú necesitas gente de fe para que te ayuden, gente que crea, gente que camine en la palabra de Dios, gente que te ayude en seguir creyendo y orando en la palabra de Dios. Esa gente fueron que ayudaron a quitar la piedra. Y Jesús ese momento se postró y oró. Y cuando tú sacas la piedra de tu corazón, es el momento de levantar un clamor al Dios, una oración al Señor. Que la gracia de Dios se manifieste. Amén. Porque la palabra de Dios siempre va a manifestar una verdad absoluta. Y tú y yo debemos aprender a creerle a esa verdad absoluta. ¿Y qué dijo Jesús? ¿Y qué hizo Jesús? Verso 43. Y habiendo dicho la oración que presentó a Dios, y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, es decir, gritó. Y dijo, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús dijo, desatadle y dejadle ir. Hermanos, es tiempo de que tú esa falta de perdón, ese odio que tú tienes en tu corazón, es tiempo que lo dejes ir, pero levanta en el nombre de Jesús. Ahora yo me levanto, mi corazón lastimado es deshecho y ahora me levanto en amor en el nombre de Jesús. Puedes pronunciar tu nombre, puedes decir tu nombre, te levantas en el nombre de Jesús y puedes decir, Señor, yo perdono a fulano de tal, yo perdono a fulana de tal y Dios, desato mi vida de todo esto que me encadena y ahora dejo libre mi vida. Y ahora libre, y el odio ya no tiene poder sobre ti, la amargura no tiene poder sobre ti, el resentimiento no tiene poder sobre ti, porque Jesús te ha hecho libre. Y tú puedes tomar la autoridad en Cristo Jesús. No es la autoridad del hombre, es la autoridad que Cristo Jesús te ha dado. Y la Biblia dice que yo os doy autoridad de hollar serpientes y escorpiones y nada les hará daño. La Biblia dice que en mi nombre echarán fuera demonios. La palabra de Dios es el sustento, es el sostén, es la fuerza, es el respaldo que tú y yo tenemos en Cristo Jesús para caminar hacia adelante. Y si tú hoy has estado sufriendo y lleno de dolor por algo que no ha sido resuelto, hoy es tiempo de que te levantes y ordenes ese problema o esa dificultad que todavía no ha sido resuelto. De repente en tus hijos, en tus padres, en tus nietos, de repente hay un documento que no ha salido, o hay un dinero que no te lo han dado, o hay un problema que todavía no ha sido resuelto y ya tiene muchos años. Es tiempo que te levantes y ores y digas, Señor, en el nombre de Jesús, te ordeno ahora a ti, ven fuera. Y deja que el Señor obre. El Espíritu Santo se encargue de ese asunto, no tú. El Espíritu Santo en ese caso, Él lo va a sacar. Pero tú ya has hecho la primera parte, que es que remover la piedra y el Señor hace el resto. Amén. Cuando Jesús dice, ven fuera, Jesús está hablando en fe. Y el muerto, y algo que me llama la atención, hermanos, dice, y habiendo dicho eso, el que había muerto salió. ¿Cuándo han visto ustedes que un muerto habla? O que un muerto escucha, un muerto escucha. ¿Cómo es posible que Jesús habló y el muerto escuchó? Es imposible. Y hemos dicho, lo que para el hombre es imposible, para Dios es posible. Tu tema, hermano, si no ha sido resuelto,
No vas a morir con eso. Es tiempo de resolverlo en Cristo Jesús. Y el que había muerto, por más que tú digas, ya no sirve, ya no puedo hacer nada, sí puedes hacer algo todavía, porque el Señor está contigo. Amén. Así que ese muerto va a oír la voz de Dios. Va a oír la voz y va a tener que actuar. Amén. Así que, hermanos, tú y yo podemos seguir adelante en el nombre del Señor Jesucristo. Podemos seguir adelante en su palabra. Y si algo en tu vida murió, como el amor, de repente la costumbre, el amor hacia tu esposa, tu esposo, murió ese amor, resucítalo en Cristo Jesús. Te ordeno amor hacia mi esposa o amor hacia mi esposo. Levántate y ven fuera en el nombre de Jesús y viene a tu vida. El amor de los hijos y los padres, o si hay resentimiento que tú tienes contra alguien, en el nombre de Jesús te ordeno, sal de ahí. Yo pongo paz en mi vida. Ya no guardes nada en tu corazón. Ya no guardes nada que genera dolor a tu vida. Es tiempo de tener vida en Cristo Jesús y vivir como Dios quiere. Y Lázaro al final resucitó de entre los muertos y mostrando el poder que tiene Jesús para que inclusive la naturaleza no pueda ser obstáculo para nuestro Dios. Amén. Así que damos gracias a nuestro Señor Jesucristo por lo grande y por lo maravilloso que es nuestro Dios. Vamos a orar y damos gracias a nuestro Dios.